Bienvenidos a RosMed, el podcast de medicina ideal para poder escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. Biotransformación de fármacos. El primer término que nos aparece y que debemos estudiar es el término xenobióticos, ¿no? Los xenobióticos son compuestos químicos extraños o ajenos al organismo que incluyen no solo fármacos, sino también contaminantes ambientales, aditivos alimentarios, productos químicos, los cuales pues obviamente van a ser industriales y otros compuestos que el cuerpo humano puede encontrar en el entorno. Estos xenobióticos pueden ser metabolizados por el organismo a través de las vías de biotransformación para poder facilitar su eliminación. Ahora, estas vías metabólicas pueden modificar la estructura química de los xenobióticos para hacerlos más hidrosolubles y por lo tanto más fácilmente excretados por los riñones o también por la bilis, ¿no? Dicho esto, ahora sí hablemos acerca de la utilidad de la biotransformación farmacológica. La biotransformación farmacológica es muy importante porque ayuda a eliminar los medicamentos del cuerpo de manera efectiva y segura. Entonces, primero vamos a organizarlo de 4 maneras, ¿ok? Primero vamos a tener la excreción renal. Muchos medicamentos se van a eliminar a través de los riñones. Esto especialmente es cierto para los compuestos pequeños o polares que pueden ser ionizados en el pH normal del cuerpo. Ahora, para poder explicar estos cuerpos polares o moléculas polares, vamos a imaginarnos que estas moléculas tienen una especie de carga eléctrica invisible, ¿ok? Que de hecho ya lo hemos aprendido en bioquímica. Algunas moléculas tienen esta carga distribuida de manera desigual, con una parte más positiva y otra más negativa, ¿no? A esto nosotros le vamos a llamar las moléculas polares. Entonces, cuando hablamos de compuestos pequeños o polares que pueden ionizarse en el pH normal del cuerpo, nos referimos a sustancias que tienen la capacidad de dividirse en iones, es decir, en partículas con carga eléctrica, cuando están en un ambiente con un cierto pH. Ahora, por ejemplo, el pH alrededor, lo normal es que esté alrededor de 7.35 a 7.45, ¿no? Algunas sustancias polares pueden soltarse en iones positivos o negativos debido a la acidez o la basicidad del ambiente. Ahora hablemos de la reabsorción. Algunos medicamentos son lipofílicos, ¿no? Lo que significa que pueden permanecer en forma no ionizada en el pH normal del cuerpo y ser reabsorbidos nuevamente en el torrente sanguíneo después de ser filtrados por los riñones, ¿no? Luego tenemos a la unión a proteínas, lo cual nos quiere decir que algunos medicamentos se unen a proteínas en la sangre y no se filtran fácilmente por los riñones. Esto significa que pueden permanecer en el cuerpo por más tiempo y pues y tener una acción prolongada, ¿no? Algunos también tienen su relación con el metabolismo, ya que cuando los medicamentos no se eliminan directamente a través de la excreción renal, pueden ser metabolizados en el cuerpo y este proceso puede hacer que los productos resultantes sean inactivos o más activos o incluso tóxicos, ¿no? Entonces, con esto estamos diciendo que existen algunos 4 características, ¿no? La excreción renal, la reabsorción, la unión a proteínas y el metabolismo. Todo esto que nos ayuda a poder entender la utilidad de la biotransformación farmacológica. Ahora expliquemos las funciones que existen dentro de la biotransformación en la disposición farmacológica. Vamos a tener 2 fases, ¿no? En primera instancia vamos a mencionar que la biotransformación va a ocurrir en etapas intermedias entre cuando entra el medicamento, luego de que sea absorbido por nuestro cuerpo y luego cuando ya es eliminado a través de la orina, ¿no? Durante este proceso los medicamentos van a pasar por 2 reacciones, la fase 1 y la fase 2. Entonces, vayamos primero con la fase 1. En las reacciones de la fase 1, los medicamentos son transformados por enzimas que agregan o exponen ciertos grupos químicos, como los grupos OH, NH2 o SH, haciéndolos más polares. Ya explicamos qué significan polares. Ahora, esto puede hacer que el medicamento sea inactivo o que su actividad se modifique o incremente. Si estos metabolitos resultantes son lo suficientemente polares, pueden ser fácilmente eliminados del cuerpo. Las reacciones de la fase 1 pueden incluir procesos como la oxidación, la reducción, que dentro de eso tenemos las que son catalizadas por enzimas llamadas P450 y también pues la exposición de grupos funcionales por las enzimas P450. Ahora, en las reacciones de la fase 2, los metabolitos de la fase 1 que no son lo suficientemente polares para ser eliminados se someten a otras reacciones en las que se combinan con sustancias naturales de nuestro cuerpo, como el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico, el ácido acético o un aminoácido, ¿no? Esta combinación forma lo que llamamos un conjugado, que es más fácil de eliminar del cuerpo.
Ahora, esta biotransformación se debe de dar en lugares específicos en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tener en primer lugar el hígado, ¿no? Que es el principal órgano, el cual se encarga de realizar estos metabolitos. Luego vamos a tener el tubo digestivo, que puede ser importante para algunos fármacos. Tenemos los pulmones, la piel, los riñones, el cerebro también. Algunos fármacos se reabsorben o se absorben intactos en el intestino y llegan por la porta al hígado donde se metabolizan, ¿no? Esto se llama un metabolismo de primer paso, ¿no? Y en algunos ocurre también en los intestinos. El sistema microsómico de oxidasa de función mixta es una parte importante del proceso de biotransformación. Así que vamos a mencionar 5 pasos en los cuales vamos a explicar cómo funciona este sistema microsómico. Primero, pues hablar de la localización de las enzimas, ¿no? Estas enzimas se van a encontrar en las membranas lipofílicas del retículo endoplasmático liso, específicamente en las células que están dentro del hígado y en los tejidos, ¿no? Luego vamos a tener en segundo paso la formación de estos microsomas, ¿no? Cuando estas membranas se aíslan, se forman vesículas llamadas microsomas, los cuales conservan la estructura y la función de las membranas. Estas microsomas lisos son ricos en las enzimas responsables del metabolismo oxidativo de los medicamentos. Como tercer paso vamos a tener la función de las enzimas. Esta función va a radicar prácticamente en ayudar a oxidar o eliminar electrones de ciertos compuestos químicos, incluyendo medicamentos, ¿no? Utilizan, por ejemplo, el NADPH y oxígeno para poder llevar a cabo esta actividad. En cuarto lugar tenemos la reductasa y la oxidasa del citocromo P450. Dentro del proceso de oxidación-reducción, 2 enzimas importantes son la reductasa del citocromo P450 NADPH y la oxidasa del citocromo P450. Estas enzimas van a ser responsables de la oxidorreducción de la fase 1 de la biotransformación, que ya lo mencionamos. Y pues en último lugar tenemos el aumento de la actividad enzimática, ¿no? La cantidad de estas enzimas pueden aumentar con la administración repetida de ciertos medicamentos, un proceso llamado inducción enzimática, lo que significa que el cuerpo puede volverse más eficiente en el metabolismo de ciertos fármacos con el tiempo. Mencionamos esto específicamente en las reacciones de la fase 1, ¿no? Ahora, dentro de las reacciones de la fase 2, vamos a hablar acerca de los productos metabolizados que se van a unir a ciertas sustancias para formar moléculas polares, ¿no? Que pueden ser fácilmente eliminadas del cuerpo. Estas reacciones son catalizadas por enzimas llamadas transferasas que se encuentran en microsomas o en el citosol de las células. Un ejemplo importante es la transferasa del glucuronosilo, que es un ácido glucurónico que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Que se unen a los fármacos para poder facilitar su excreción. También existen 11 sulfotransferasas que catalizan la sulfatación de sustratos, lo cual da lugar a la sulfatación como tal, ¿no? Ahora, existen también las transferasas de glutatión, llamados fármacos, que pueden ser fármacos, pueden ser leucotrienos, pueden ser prostaglandinas, entre otros, ¿no? Los cuales también van a ayudar a hidrolizar compuestos generados por el P450. Y que de hecho, lo último que acabo de mencionar, se dice que son más rápidos que este citocromo, ¿no? Que el citocromo P450. Y que, ojo, todo esto se reduce para formar un tipo de sustancia llamado conjugado, que ya lo habíamos mencionado. En algunas ocasiones, durante el metabolismo de fase 1, los fármacos pueden convertirse en intermediarios reactivos o incluso en compuestos tóxicos. Sin embargo, si los niveles de exposición a estos compuestos son bajos y los mecanismos de desintoxicación del cuerpo no están saturados por otros fármacos y hay suficientes sustancias desintoxicadoras naturales disponibles, como por ejemplo el glutatión, entonces no habrá ningún daño. Por ejemplo, en el caso del acetaminofén, la mayoría se metaboliza y excreta de manera segura a través de la glucuronidación y la sulfatación. Sin embargo, cuando la ingesta del acetaminofén es demasiado alta, la vía de metabolización a través de las enzimas de fase 2 pueden saturarse y el acetaminofén comienza a metabolizarse predominantemente a través de la vía del citocromo P450, lo cual conduce a la formación de un metabolito tóxico llamado el N-acetilbenzoiminoquinona, también conocido como NAPBQ, que puede dañar las células hepáticas al agotar el glutatión y reaccionar con proteínas celulares. En este caso, por ejemplo, para poder contrarrestar este efecto tóxico, se puede administrar el N-acetilcisteína, ¿no? Que ayuda a restaurar los niveles de glutatión y prevenir el daño hepático. Bien, nos surge una pregunta que sería: ¿qué relevancia clínica tiene el metabolismo farmacológico?
o todo lo que estamos hablando acerca de la biotransformación con respecto a lo clínico, ¿no? Y es que va a radicar en cómo afecta la dosificación y la frecuencia de administración de los medicamentos para poder lograr niveles terapéuticos en el cuerpo. Ahora, esta variabilidad no solamente va a depender de los factores farmacocinéticos que ya mencionamos en los capítulos anteriores, como la absorción, la eliminación, sino también de las diferencias en el metabolismo de cada fármaco, que están influenciadas por factores genéticos, la edad, el sexo, la función hepática, el ritmo circadiano, la temperatura corporal, la nutrición y también el ambiente, ¿no? Los polimorfismos genéticos en las enzimas del metabolismo, especialmente en las de la fase 1 y fase 2, pueden afectar significativamente la eficacia y seguridad de los medicamentos. Por ejemplo, algunos pacientes pueden metabolizar los medicamentos más rápidamente o lentamente debido a variantes genéticas específicas. Esto puede llevar a cambios en las dosis necesarias para poder lograr el efecto deseado o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Entre los polimorfismos genéticos, que son esas variantes genéticas, vamos a tener algunas relevantes, como por ejemplo el CYP2D6, que afecta la activación de ciertos fármacos como el tamoxifeno para el cáncer de mama y puede influir en la dosis necesaria para otros medicamentos como la nortriptilina. Otro polimorfismo también es el CYP12-9, que influye en el metabolismo de la warfarina, la fenitoína y otros fármacos, y puede aumentar el riesgo de toxicidad en individuos con ciertas variantes genéticas. Por otra parte, el CYP12-19 impacta en el metabolismo de medicamentos como el clopidogrel y los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Y en último lugar también tenemos otro polimorfismo que también es relevante, y es el UGT y el GST, que son variaciones en estas enzimas que pueden afectar la conjugación y eliminación de ciertos fármacos como la isoniazida y aumentar el riesgo de la toxicidad. Los factores dietéticos y ambientales pueden influir en el metabolismo de los medicamentos de varias formas. Vamos a tener, por ejemplo, los asados al carbón y las verduras crucíferas, como por ejemplo el repollo, el brócoli, entre otros, ¿no? Estos alimentos pueden inducir la actividad de ciertas enzimas del citocromo P450, lo que acelera el metabolismo de algunos medicamentos en el hígado. El tabaco también induce enzimas del citocromo P450, lo que puede aumentar la velocidad a la que se metabolizan ciertos fármacos en los fumadores. El jugo de toronja también inhibe la actividad de enzima del CYP3A4, lo que puede aumentar la concentración de ciertos fármacos en el cuerpo para disminuir su metabolismo en el hígado. Este puede llevar a niveles más altos de los fármacos en el cuerpo, lo que puede aumentar los riesgos de efectos secundarios o también la toxicidad. En cuanto también la edad y el sexo, la edad es un factor también importante. Tanto los recién nacidos como los ancianos pueden tener un metabolismo más lento debido a una menor actividad enzimática y a la disminución de los cofactores endógenos esenciales para el metabolismo de los fármacos. Esto puede hacer que sean más susceptibles a la toxicidad de ciertos medicamentos. Y bien, el sexo, hay diferencias en el metabolismo de varios fármacos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en ocasiones las mujeres pueden metabolizar el etanol más lentamente que los hombres, lo que puede influir en la forma en la que responden a ciertos medicamentos y en su susceptibilidad a la toxicidad. Bien, ahora las interacciones entre fármacos en el metabolismo se dan de dos formas: la inducción enzimática y la inhibición enzimática. Dentro de la inducción enzimática, algunos fármacos denominados inductores promueven la síntesis de enzimas metabolizadoras como la del citocromo P450 cuando se administran de manera repetida. Esta inducción aumenta el metabolismo de los sustratos de estas enzimas, lo que puede reducir la efectividad de los fármacos administrados al mismo tiempo. Además, si un fármaco se transforma en un metabolito reactivo, la inducción enzimática puede aumentar su toxicidad y la tolerancia puede desarrollar si un fármaco induce su propio metabolismo, lo que puede requerir dosis más altas para mantener la eficacia terapéutica. Por otra parte, la inhibición enzimática, algunos fármacos llamados inhibidores bloquean la actividad de las enzimas metabolizadoras, como la del citocromo P450, ¿no? Al unirse obviamente a ellas. Esto puede resultar en una disminución del metabolismo de los sustratos de estas enzimas, lo que aumenta su concentración en el cuerpo y puede llevar a efectos secundarios
o incluso toxicidad. Algunos fármacos pueden ser sustratos de la misma enzima que inhibe, lo que puede aumentar aún más su concentración en el cuerpo y su efecto. Por ejemplo, el jugo de toronja que habíamos mencionado antes puede inhibir la enzima CYP3A4, ¿no? Lo que aumenta la concentración de ciertos fármacos en el cuerpo y puede provocar efectos adversos. Y ya para finalizar, hablemos de las interacciones entre fármacos y compuestos endógenos. Entonces, existe una competencia por sustratos endógenos. Algunos fármacos requieren la conjugación con sustratos endógenos como el ácido glucurónico o sulfato para su desactivación. Cuando varios compuestos compiten por los mismos sustratos, aquellos que reaccionan más rápidamente pueden agotar estos sustratos, afectando el metabolismo de los compuestos con reacciones más lentas, ¿no? En cuanto a las enfermedades que nos menciona en el libro que afectan el metabolismo farmacológico, vamos a tener en primer lugar las enfermedades hepáticas. La hepatitis alcohólica, la cirrosis y la hepatitis aguda o crónica, ya sea de origen viral, farmacológico u otro, pueden afectar significativamente el metabolismo hepático de los fármacos. Por ejemplo, en pacientes con cirrosis, la capacidad metabólica del hígado puede estar tan comprometida que la vida media de los fármacos, como las benzodiazepinas, que se prolongan considerablemente, lo que puede aumentar el riesgo de la toxicidad y llevar a efectos graves como el coma, incluso con dosis habituales o mínimas. En segundo lugar, tenemos las cardiopatías. Las cardiopatías que limitan el flujo sanguíneo al hígado pueden reducir la disposición de ciertos compuestos cuyo metabolismo depende del flujo sanguíneo hepático, como la isoniazida, el verapamilo y el propanolol. En tercer lugar, tenemos las neumopatías crónicas. Algunas enfermedades pulmonares crónicas pueden alterar la hidrólisis de ciertos fármacos como la procainamida y la procaína, que se metabolizan en el pulmón. En cuarto lugar, tenemos la intoxicación por metales pesados. La actividad alterada de las enzimas hepáticas debido a la intoxicación por metales pesados pueden afectar el metabolismo de los fármacos. En quinto lugar, tenemos el hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede prolongar la vida media de ciertos fármacos como la digoxina y también los bloqueadores beta. Y en último lugar tenemos los mediadores inflamatorios, ¿no? Estos mediadores inflamatorios presentes en condiciones como infecciones o incluso el cáncer pueden desactivar las enzimas del citocromo P450, lo que va a alterar el metabolismo de los fármacos. Y de esta manera nuevamente hemos terminado el capítulo 4 acerca de la biotransformación de fármacos. Espero que te haya gustado y si te gustó, dale like y suscríbete.